principios adostu gazteren ez dizingetuen zinioak, edozein galdera dira bima dago baita euskeraz, tiene prest, erantzuten. Yo creo que es de agradecer que se pueda celebrar un acto así, con ocasión de la aparición del libro de Sabine Guillot, La memoria traumática, porque a veces este tipo de obras pues, quedan ahí un poco en el nivel de lo que puede ser el mundo académico, ¿no? Pero parece que no tienen proyección en nada que tenga que ver con los demás. El tema de la memoria realmente es un tema bastante reciente por los indicios que tenemos en nuestra cultura. Prácticamente podríamos remontarnos hasta finales del siglo XIX, porque antes este es un tema que no tenía mayor trascendencia y coincide con dos fenómenos que luego van a tener mucha importancia. Uno que es el resultado de todas las revoluciones burguesas, pues un poco con diríamos, la nueva visión que se tiene de los individuos, que vamos a decir son más libres, ¿no? Independientemente de su estatus como clase o grupo social, y luego también con la aparición de las naciones, por decirlo así, como estados, los conflictos que se desarrollan a lo largo del siglo XIX y que van conformando poco a poco el mapa que todavía, como podemos ver en Ucrania, pues sigue moviéndose. Entonces, bueno, esto va a dar a primero una serie de reflexiones sobre la memoria individual, como ya vimos, por ejemplo, en el casos muy diferentes, como el caso de Sigmund Freud, ¿no? Que es lo que se plantea la importancia de la memoria y el olvido, ¿no? Como a veces pues, ese olvido que de alguna manera esconde determinadas cosas de nuestra vida personal o individual en el inconsciente, pues nos impide, por decirlo de alguna manera, disfrutar de una vida saludable. Y ahí vendrá luego pues, toda la deriva terapéutica, ¿no? Que se abre como consecuencia del psicoanálisis, pero también está el caso de Bergson, que empieza a darse cuenta también de la importancia que tiene la memoria en la constitución del individuo, ¿no? Como al final somos como acumulaciones de memoria de nuestra vida a lo largo de los años, ¿no? Todo esto va a cambiar radicalmente en función del segundo aspecto que comentaba, que es todos los avatares históricos que ya se habían producido en el siglo XIX, pero que luego en el siglo XX pues, se van a acelerar, que no son sino, por supuesto, las dos guerras mundiales, ¿no? Que son dos grandes conflagraciones que suponen una reorganización de los estados y una reivindicación, por primera vez diríamos, ¿no? Aquí lo tenemos muy claro, de las naciones que hasta ese momento no se habían manifestado, los grupos étnicos como queráis, no se habían manifestado hasta ese momento con una vocación, vamos a decir, positiva, es decir, que proponen ser estados, esto está claro, y esto conlleva la aparición de un tipo de memoria distinto que ya no es la memoria individual, esta memoria que, ya digo, se había desarrollado más bien como consecuencia de ese nuevo estatus que tienen las personas, ¿no? Que es la memoria social. Es decir, aparecen rememoraciones de lo social, ¿no? Que adoptan formas variadas, a veces son historias que se escriben, ¿no? Entonces, de alguna manera recuperando, entre comillas, episodios pasados, otras veces son lo que se llaman historias demostrando, es decir, para demostrar la existencia de una nación o no, o para contrarrestar la importancia que tiene una nación o no. Y a partir de ese momento, los propios efectos de estas grandes conflagraciones, y fundamentalmente yo creo que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de los fascismos y después con la Segunda Guerra Mundial y en fin todo lo que supuso la política de exterminio en el mundo nazi, pues se crean una serie de registros, por decirlo así, ya de tipo social, que van a ir adquiriendo denominaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo,
aparece una expresión ya entre los años 20 y 30 que se llama memoria colectiva, ¿no? Memoria colectiva, es lo primero que aparece. Memoria colectiva, que en principio viene a ser algo así como el conjunto de recuerdos que tiene un grupo y que en alguna medida no se atiene a lo que la historia, por decirlo así, académica, recuerda, ¿no? De una manera más o menos organizada y de una manera más o menos científica. Hay que recordar que la historia prácticamente hasta el siglo XIX era considerada una forma de literatura, ni siquiera tenía un estatus científico. En ese momento, que es el momento, ya digo, de la transición, la llamada memoria colectiva se opone entonces a la historia, por decirlo así. El mismo fundador de este término, el sociólogo francés llamado Maurice Albas, dice que se opone directamente, es decir, que la memoria colectiva se opone a lo que dicen los historiadores, digamos así rápidamente, ¿no? Después de esta novedad, vamos a decir, en el estudio de la historia, que además se puede después reinterpretar no solo como memoria colectiva, por ejemplo, de un grupo determinado, de una etnia determinada, sino incluso hoy podríamos llegar a la memoria colectiva de género, es decir, las mujeres como género o lo que fuera, podrían tener una memoria colectiva particular, diferente a la que tienen los varones. Pensemos por lo tanto que esto tiene muchas proyecciones, pues da lugar, ya digo, después a otras denominaciones. La siguiente denominación que vemos aparecer en el horizonte de las ciencias sociales, que son las que empiezan a estudiar todos estos temas a la par de todos los estudios de tipo más bien individual, psicológico, va a ser la memoria histórica, ¿no? Memoria colectiva. A continuación aparece otra expresión, memoria histórica. ¿Qué es esto de la memoria histórica? Bueno, pues en alguna medida es muy parecido a la memoria colectiva, solamente que en este caso, en este término que aparece ya mucho más tardíamente, en los años 70 aproximadamente, ya no se trata solo de contrarrestar, por decirlo así, con la memoria colectiva la organización del recuerdo que ha hecho la historia desde el punto de vista académico, sino que se pretende, digamos, partir de esa memoria, digamos, colectiva, yo prefiero llamar social, y escribir otra historia diferente. Nunca quedan muy claros los límites entre una cosa y la otra, pero sí se ve la vocación que tiene esta memoria histórica, por decirlo así, de distinguirse de la memoria colectiva en el sentido de que es más proactiva que la memoria colectiva. La memoria colectiva no dejaría de ser algo bastante pasivo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos unos recuerdos, nuestros abuelos, nuestros tíos, que se han tenido, pero es pasivo. Sin embargo, la memoria histórica es proactiva, es decir, queremos utilizar esos recuerdos para construir una historia que no ha tenido en cuenta la historia convencional, ¿no? Bien. La última denominación que aparece en el horizonte de todos estos estudios de la memoria social, diríamos, de los grupos, es lo que se habría de llamar memoria democrática. La memoria democrática, que es una expresión relativamente reciente, recoge un poco todo lo anterior, toda la vida anterior, pero la amplía. ¿En qué sentido la amplía? En el sentido de que pretende integrar diferentes memorias colectivas, ¿no? O sea, se pretende de alguna manera que se pongan no digo exactamente al mismo nivel, pero sí que se evoquen unas a otras y que de esa manera se pueda reconstruir lo que pudo ocurrir, admitiendo que las versiones pueden ser interesadas y que admitiendo también que pueden estar hechas desde puntos ideológicos diferentes, ¿no? Yo creo que siempre pongo el mismo ejemplo, que esto es muy importante en la memoria democrática. Si estudiamos el caso de los detente bala, yo no sé si sabéis lo que es un detente bala. Tú sí sabes perfectamente lo que es un detente bala. Un detente bala es
digamos, corazón de terciopelo rojo que llevaban generalmente las tropas carlistas, en las cuales estaba inscrito un corazón de Jesús, y en torno al cual ponía "detente bala, el corazón de Jesús está conmigo". Entonces los carlistas pensaban que cuando se lanzaban por Dios, por la patria y el rey hacia adelante, las balas iban a rebotar, ¿no? Es un acto de fe, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia física sabemos que eso es imposible. Es más, primero los liberales y luego los republicanos decían que lo tenían muy fácil, porque cuando más o menos al amanecer o al atardecer veían unas cosas rojas, pues sabían que si disparaban ahí, disparaban directamente al corazón de los carlistas. Si nos quedamos en la ciencia física, pues no, eso no nos dice nada. La memoria democrática, ¿qué pretende entender? Pretende entender cómo pudo ocurrir algo así. ¿Cómo pudo ocurrir? Porque evidentemente, por los testimonios que tenemos, también diríamos lógicamente, documentalmente, si el carlista caía a pesar de llevar su detente bala, era porque Dios lo había querido. Y si no caía era porque le había salvado el detente bala. Es decir, que en cualquier caso, las cuentas ya estaban hechas. Por lo tanto, esta nueva consideración de la memoria tiene en cuenta aquello que tampoco se había tenido en cuenta antes, y es la acción. Es decir, independientemente de la ideología, independientemente de las refutaciones que se pueden hacer de tipo filosófico o científico, la fe que cantaban los 40 de Artajona llevaba a hacer cosas que en este momento nos resultan absolutamente increíbles. Pero es exactamente igual que, digo yo, cuando Largo Caballero lanza su huelga general en Asturias en el año 34 y prácticamente Oviedo queda devastada en la lucha entre lo que se consideraba el momento oportuno para hacer la revolución y el aplastamiento general que va a llevar consigo la presencia de las tropas de la región. Es decir, se trata de entender, teniendo en cuenta todos esos registros, de ahí viene lo del democrático, todos los elementos que nos permitan comprender, teniendo en cuenta que comprender no es excusar, como decía el señor del bigote. A esto se ha añadido ahora una nueva dimensión a todo lo anterior, ¿no? A la memoria colectiva, la memoria histórica, la memoria democrática, que es la memoria traumática. La memoria traumática es una aportación muy reciente en el mundo de la ciencia social que estudia todos estos fenómenos y que incide dando otra vuelta de tuerca en todo lo anterior, todo lo que hemos hablado del recuerdo colectivo, de la memoria histórica que se opone a la historia, de la memoria democrática que intenta recoger todos los registros y que lo que viene a decir, sí, todo eso está muy bien, pero tenemos que generar una catarsis para que precisamente todos esos recuerdos que han permanecido precisamente por efecto del trauma de los acontecimientos históricos, algunos brutales, bestiales y globales, pueda aflorar. Y la mejor manera de hacerlo no es ya solo, efectivamente, contrastando ideologías o aportando diferentes cosas, sino asimilando todos los vestigios que puede haber todavía de aquellos acontecimientos. Y en este punto es donde se sitúa precisamente la investigación de Sabin, el Dios, que por un lado yo creo que recoge toda esta tradición, el otro día lo comentábamos, dice que somos continuadores de Arbogast y de Bersón, sí, somos continuadores, eso es lo que nos ha tocado hacer ahora, ¿no? Ellos hicieron lo suyo,
nosotros ahora tenemos que hacer esto, y ahí contamos ya pues con medios nuevos, ¿no? Contamos ya pues con un aparato forense muy matizado, muy trabajado, con una metodología pues muy apurada, y por otro lado pues con la capacidad de documentar todo lo que va ocurriendo mucho mayor que la que se podía tener, por ejemplo, hace 30-40 años, como ha demostrado Xavi en algunas de sus producciones cinematográficas. Yo creo que la obra de Xavi es en ese sentido trascendental, porque este nuevo giro nos coloca frente a todos estos acontecimientos que generaron toda esta serie sucesiva de matices de la memoria, con unas herramientas nuevas, pero también, como suele ocurrir en cualquier investigación, con unas implicaciones de método, de cómo hacer las cosas, pero también con una discusión a su vez teórica que nos lleva muy lejos, ¿no? Porque en este caso nos lleva prácticamente hasta los viejos traumas, aquellos de los cuales hablaba el propio Freud, solo que ya no son traumas individuales, sino que son traumas que se viven desde el punto de vista colectivo, ¿no? Le conozco hace mucho tiempo a Xavi por esos motivos. Cuando me comentó que estaba trabajando en estas cosas y demás, pues, bueno, me alegré mucho, porque he estado durante mucho tiempo también estudiando estas cuestiones desde otros puntos de vista, y he procurado pues siempre, no sé, estar un poco ahí haciendo de abogado del diablo, ¿no? Pues para ir matizando, cosa que supongo que también ha hecho Daniel Echeverría a su vez, desde otro punto de vista. Y cuando se presentó la tesis doctoral, pues bueno, me pareció una gran tesis doctoral, una de las pocas veces en las que realmente se disfruta sabiendo que lo que es fruto de un trabajo académico va a tener una proyección social muy importante. Y desde aquel momento ya centré todos mis esfuerzos en que se publicara bajo forma de libro en esta editorial, que es una microeditorial de ciencias sociales, en la cual vamos a decir que tengo cierta mano, porque bueno, formo parte de uno de los comités de edición, y bueno, después de muchas vueltas y muchas redacciones y correcciones, bueno, pues ha salido el libro, que creo de verdad que es un libro importante, no solamente desde el punto de vista, insisto, de esa última vuelta de tuerca que se le ha dado a toda la cuestión de la memoria, sino también porque ofrece una metodología para afrontar este fenómeno, que es novedosa y que es, como aquí mismo se ve, aplicable no solamente a lo que nos queda más cerca, ¿no? Que ha sido pues toda la represión que hubo durante el franquismo y vamos a decir en los fascismos próximos, ¿no? Como puede ser el caso de la SOA o el caso del fascismo italiano, sino que es muy aplicable también pues a toda esa serie de estructuras represivas que pues han estado atenazando América Latina durante tantos años en manos de aquellos dictadores que todavía pues bueno, creo que recordamos, ¿no? De los cuales no hay ni que citar muchos nombres. Y nada más, les paso la palabra a ellos. En principio, Fabio Echeverría, pues bueno, ya sabéis que es profesor de medicina forense, es muy conocido por sus investigaciones en este mundo. Él nos va a explicar un poco pues, bueno, cómo se llevan a cabo estos procesos de investigación, y a continuación pues intervendrá Xavi, hablándonos ya en concreto de lo que ha supuesto para él pues, esta obra y esta, vamos a decir, aportación al estudio de la memoria, que ya digo va a marcar un antes y un después en general en los estudios de ciencias sociales sobre la memoria social, suelo decir yo, memoria social. Nada más, muchas gracias y le paso la palabra a Marcos.
todo lo que has comentado tú nos hubiera venido bastante bien en los últimos 22 años, porque si nos situamos en el año 2000, cuando abrimos la primera cosa con una metodología científica, cuando empezamos a utilizar el ADN, es decir, cuando se incorporaba a ese espacio de la historia una serie de profesionales que estamos fuera de la historia, que fuimos debidamente insultados porque irrumpimos en ese escenario. Después lo hicieron periodistas, lo hicieron psicólogos, sociólogos, en fin, cineastas. Almodóvar, es una película y el guión ha introducido por qué, el tema de una fosa, en fin. Como digo, en el año 2000 nos trataron de ser gente antisistema y nosotros no teníamos, digamos, los conocimientos suficientes como para poder explicar las bondades de ese tipo de iniciativas. Lo estábamos haciendo y nos faltaban filósofos o sociólogos que opinasen y que nos dieran un cierto aval, ¿no? Bueno, afortunadamente eso se ha ido corrigiendo. Cosas como las que has dicho tú son importantes, claro, porque uno a veces hace cosas y no sabe, como me dijo, ¿por qué no voy a decirlo a un guardia civil al que te asesinó? Y yo le conocí antes y me dijo, uno en la vida no sabe para quién trabaja. Fíjate, acabó asesinado, yo le hice la autopsia, ¿no? No sabía para quién trabajaba. Quizás eso a mí también me ha ocurrido en este tema, quiero decir, y en otros, y me alegro escucharte porque afianzan algunas de las ideas que uno viene a aprender, ¿no? Por ejemplo, siempre me he defendido diciendo que yo tengo recuerdos, no memoria. Yo tengo recuerdos, mis recuerdos. Yo recuerdo los estados de excepción. ¿Quién me va a decir a mí que yo no soy protagonista de esa situación y que yo no tengo derecho a mis recuerdos? Son mis recuerdos. Cuando mis recuerdos coinciden con los de mi clase, yo tenía 16 años cuando la Guardia Civil ametralló a uno de mi clase, equivocándose en Beasain, que fue un impacto en el colegio de mucha categoría. Hoy día esa persona está reconocida como víctima del terrorismo de Estado, pero por el gobierno vasco nada más, ¿no? Son recuerdos. Cuando mis recuerdos coinciden con otros recuerdos de otras personas, pues parece que hablamos un poco como de memoria, la memoria de varios, pero también hay memorias distintas de varios, y por eso muy interesante, claro, hablamos de memoria democrática, porque hay quien se cree que la nueva ley de memoria democrática es una ley para hablar de la historia de la democracia. No, no, es una ley de memoria democrática en tanto que se pueden sumar todas las memorias y recuerdos de todo aquel que quiera impulsarlo, ¿no? Y ahora mismo estoy en Madrid, hace que hayamos hecho un vídeo en la página web sobre el Valle de los Caídos. Y entonces hemos metido en el vídeo las cosas de la dictadura, el discurso de Franco que inauguró el Valle de los Caídos. Hay quien dice, no, tenéis que poner en el vídeo solo las cuestiones que tienen que ver con el lado de las izquierdas, que en un momento determinado empiezan a reivindicar como aquel un lugar impresentable, característico del fascismo, etc. No, no, es que tiene que estar el discurso de Franco, porque es que cuando lo escuchas es cuando precisamente más te alarmas. Y por lo tanto, mucha de la información para esa web viene del nodo. Inauguraciones, los obreros ahí que vivían como mendigos, ya sabéis toda esa historia, ¿no? Así que esto es muy interesante lo que has dicho. Pero también me ocurre otra cosa. O sea, yo no soy sociólogo, ni psicólogo, ni historiador. Y participo en el mundo de lo forense en algo que no sé si se puede explicar aquí. Y es que no es lo mismo la criminología que la criminalística. Hoy día hay montones de chicos y chicas jóvenes que quieren estudiar criminología en la Universidad del País Vasco. Llegan y se dan cuenta que no era lo que pensaban, porque no es lo mismo que la criminalística. A ellos lo que les gusta es la criminalística, lo que puede hacer la policía judicial de la chancha. ¿Y cuál es la diferencia entre la criminología y la criminalística? Que lo traigo yo aquí a este asunto. Es que nosotros, yo personalmente estoy adiestrado para poder aclarar cómo ocurrieron las cosas, no por qué ocurrieron las cosas. Aquí hay una diferencia relevante. Cuando tú participas en un asunto en el que dos personas que se quieren mucho porque son pareja y de pronto se enfadan y de pronto se echan los tantos y de pronto él estrangula a ella, los forenses lo que aclaramos es cómo ha ocurrido aquello. Con cuánto nivel de presión en el cuello se puede, una persona de envergadura, pues por ejemplo, asfixiar a una mujer.
¿Cuánto tardaría en morirse? ¿Cómo arrestó el cuerpo? ¿Cómo lo tiró luego? En fin, todo ese asunto, ¿no? Eso se llama criminalística. Y sin embargo, en tecnología lo que se estudia es por qué ese hombre ha llegado al extremo de asesinar a una persona que tiempo atrás era una persona que más quería. ¿Me entendéis esto, no? Bueno, pues yo estoy en la primera parte de la cuestión. Así que entonces, quizás sea una forma de defendernos, nosotros solemos decir que en la vida queremos ser objetivos e imparciales. Claro, pues sí, y los taxistas tienen que ser en la vida objetivos e imparciales. Y nos introduce una duda espantosa en el mundo forense si podemos ser neutrales, que no es lo mismo. Y la gente no sabe diferenciar entre el concepto de imparcialidad y el de neutralidad. ¿Y qué me pasó a mí hace años? Por eso me he metido en algunos líos en la vida. Que yo decidí no ser neutral en la vida cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos. No todos mis colegas piensan de la misma manera. Me explico, si aquí en esta localidad hay un conflicto urbanístico, que lo habrá, yo no soy vecino, no conozco el conflicto, en una rotonda, que se quejan los vecinos. Yo, respecto a ese acontecimiento, me declaro neutral. No intervengo, no opino. Me quedo fuera esperando a ver qué hace el municipio. Tendrán sus maneras de resolverlo, ¿no? Pero si en este municipio, en esa misma rotonda, se produce un hecho que sea una vulneración de derechos fundamentales o de derechos humanos, yo, aunque viva en Donosti, no puedo ser neutral. Algo tengo que hacer, que será poco desde Donosti, pero no puedo declararme neutral. Por lo tanto, nos llenamos la boca nosotros diciendo que somos técnicos, nos acercamos a esta historia en un plano, en un sentido técnico, queremos ser objetivos e imparciales, y en este tema, porque vamos a este tema ahora, yo no voy a ser neutral. Si fuera neutral, me abstendría, eludiría el asunto, que es lo que ha hecho mucha gente en mi propia universidad. Cuando en el año 2000 empezamos nosotros con estos temas, muchos profesores de la Universidad País Vasco, compañeros, no te metas en esto, no lo toques, andaros con cuidado. Esos fueron los miedos que tenían ellos y que nos trasladaban también a nosotros. A mí ya no me daba ningún apuro este tema, quizá porque venía de otros, ¿no? Y yo dije, no, tú tienes un problema, no yo. Tú tienes el problema cuando estás pensando que esto va a proponer involución, que esto reabre heridas, que esto divide a los ciudadanos, que esto mejor no lo toques. Afortunadamente, también en estos 22 años, esta historia se ha ido corrigiendo y ahora yo me encuentro que hay muchas más personas profesionales que quieren participar en el tema, en esta universidad y en otras universidades. Ahora yo veo que este último año, qué maravilla, por primera vez médicos forenses en fase de formación del Ministerio de Justicia, que todavía no tienen un destino, han ido a unas exhumaciones de la Guardia Civil Española, como tienen que ir a un laboratorio de criminalística, como tienen que ir a un psiquiátrico, como tienen que ir a urgencias en hospital, como tienen que ir a un servicio de patología, pues también se incorpora al programa la participación en este asunto de las fosas comunes. Bueno, es una manera de poder aprender y de que ver algo con los derechos humanos. Bueno, por lo tanto, yo me sitúo ahí, para que me entendáis. Y desde esa posición, había estado en otros lugares del mundo, había visto fosas comunes, y un buen día alguien nos dice, oye, enfrente de casa también tenéis fosas comunes. Yo no lo sabía. Nosotros estábamos yéndonos a León, a zonas lejanas, cuando como consecuencia de una entrevista en Radio Euskadi a este fenómeno de que pasa que hay fosas en lejos, llama un señor a la Radio Euskadi, era de Zaldivia. Y va y dice, bueno, les voy a decir una cosa, ¿ustedes por qué se van hasta León a investigar las fosas si también hay fosas aquí? ¿Cómo que hay fosas aquí? Pues por conectar. Y él lo dijo aquí, nos llegó a los días, era la selva, aquí. Yo volví de la guerra y mi padre enterró a uno aquí. Y así empezó el tema en el País Vasco. Tuvimos... Uy, esto se ha cortado otra vez. Bueno, tuvimos bastante, y en la Comunidad Central del País Vasco, bastante comprensión, porque en ese mismo momento nos llamó Ibarretxe, y nos dijo, tenéis que hacer todo lo que podáis hacer, todo lo que sea posible, este tema es importante, y tuvimos esa cobertura.
porque ya estaban empezando a intentar darnos algunos palos. Y desde luego hasta hoy, pues no hemos parado. Vale, entonces son 22 años, y es lo que os voy a contar ahora qué ha pasado en estos 22 años, con algunos datos que son fríos. No se os olvide que los informes que hace un forense son siempre informes muy fríos, muy fríos. Quienes calientan luego el informe, pues son los abogados, que utilizan la información o que lo explican de otras perspectivas, etc. A nosotros nos ocurre, ¿no? Un forense igual termina diciendo 2 más 2 son 4. Y tú te dirás, eso ya lo sabíamos. Pero es verdad, en el mundo forense lo que hay que hacer es explicar qué significa 4 en el hecho que se está discutiendo. ¿Y qué es lo que se está discutiendo? Lo justo o lo injusto, la democracia o la dictadura, la víctima o no víctima, ese es el tema, ¿no? Y así entonces empiezo con algunas de las imágenes. Ahí está. ¿Está bien? Ya va. Sí, ya va. Para las cuales también, os lo voy a decir, hay que posicionarse, es decir, vosotros vais a ir a casa y tenéis que tener alguna conclusión respecto a este punto, porque está en debate y está en la ley de memoria democrática, que dentro de unas pocas semanas va a pasar por el Senado, que si no tiene corrección sería aprobada definitivamente, pero que si en el Senado se corrige volvería al Congreso de los Diputados, volveríamos a retrasarnos, etc. Y es que todo el mundo se llenó la boca diciendo que cualquier perjudicado o víctima, en cualquier lugar del mundo, me da igual, ayer, pasó, mañana, etc., tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esto sirve para cualquier víctima. Y nadie lo discute. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Cuando nos acercamos a esto, ¿qué es verdad, qué es justicia y qué es reparación? Que es en este orden. Tú no puedes alterar el orden, ¿eh? Los lugares del mundo donde se ha empezado haciendo reparación sin haber conocido la verdad, han fracasado todos. Aunque pongas dinero, indemnices o lo que quieras. Porque hay un punto final, esto es muy humano, y yo lo que quiero es saber qué pasó para empezar a ver. Y entonces en este recorrido de verdad, justicia y reparación, nosotros, los técnicos, es patólogo forense, biólogo forense, antropólogo forense, genetista, me da igual, psicólogo forense, me da igual, solo solemos estar en la primera parte o columna. Nosotros generamos información para conocer la verdad, punto final. Y esa verdad fría la ponemos encima de la mesa. Y les caen a otros que tienen responsabilidades. Y son esos otros los que tienen que gestionar aquella información. Yo no hago políticas de reparación. Eso le corresponde al ayuntamiento, a la señora alcaldesa. Pero la señora alcaldesa no se tiene que dedicar a hacer la investigación. Tiene que haber unos técnicos, unos profesionales que serán ingenieros forestales en el tema de la ingeniería forestal. Arquitectos. Entonces, esto es tan así que ni yo administro justicia, ni me toca, ni yo hago ejercicios de reparación. Pero también has descubierto, tú sabes muy bien, que el ejercicio de generar verdad, cuando estás haciendo una exhumación, ya es reparador. Porque es que las familias que llevan tantos años esperando, cuando ven ese momento estelar para ellos, que empiezan a aparecer los restos y sueñan diciendo, ¿cuál de ellos será mi padre? Eso tiene un ejercicio de reparación terrible, en ausencia de asistencia, porque nunca fueron atendidos estos temas. Bueno, en todo caso, quiero decir con aquella franja que veis ahí, que nosotros tratamos de rellenar aquel espacio y casi nunca lo logramos rellenar hasta arriba, porque conocer toda la verdad es imposible. Ni siquiera en un acontecimiento criminal en la actualidad se logra obtener toda la verdad. Lo que se hace es obtener la verdad formalmente obtenida, mediante una serie de reglas. Pero si tú te crees que lo que lees en una sentencia judicial es la verdad real, es que no entiendes de qué va este asunto. Eso lo saben muy bien los profesionales del derecho. Hay cantidad de huecos en esa sentencia, aunque esté recorrido entero y se sepa que le estranguló y luego le tiró por la ventana. No obstante, hay trozos que ahí están en blanco. Nunca en los conflictos humanos se obtienen verdades completas. Porque el otro asunto, para diferenciarnos de un biólogo, de un veterinario, de un geólogo o de un ingeniero forestal, es que nosotros, que estamos en el mundo forense, siempre estamos interviniendo en conflictos humanos. Todo lo que toca un médico forense son conflictos humanos. Y en los conflictos humanos obtener esas verdades completas es muy difícil. En un delito ecológico, ¿cuál es más fácil? Si hay un vertido en un río en este municipio, porque una empresa echa un vertido químico y mueren los peces, vienen los biólogos, analizan cuántos son muertos, hacen análisis químico, se termina sabiendo que es la empresa, igual terminas de entender completamente todo lo que ha ocurrido ahí. Pero si es un conflicto entre humanos, el tema es muy difícil. Bueno, y así las cosas hay que decidirse.
hay que decidirse por una cosa o la otra, las que veis aquí, o por las dos. Y podemos cambiar, podemos tener una idea ahora y mañana cambiar, pero hay que decidirse si lo que queremos hacer va por el camino del derecho punitivo o del derecho restaurativo. Y aquí no nos ponemos de acuerdo ni entre técnicos ni entre la sociedad. El derecho punitivo lo que exigiría es buscar al victimario y, si fuera necesario, apalearlo en la plaza pública, la cárcel con él. Somos muy de cárcel, además. Y sin embargo, con el derecho punitivo, la mayoría de las veces no se resuelven las necesidades que tienen los perjudicados o víctimas. No se resuelven. Es más, la víctima en los procesos penales queda casi marginada. Ya no se sabe ni quién es la víctima, ni se le resarce suficientemente. Pero eso sí, está toda la maquinaria pensada para actuar contra el que provocó aquello. Entonces creo que pasa en estos temas de derechos humanos y en algunos lugares del mundo, que para dar una solución se piensa un poco en este otro lado aquí, la justicia restaurativa, que mira a los ojos a las víctimas. Esta misma mañana, con motivo de un plan que tiene que ver con el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, etc., hemos recogido 3 testimonios de gente torturada en San Sebastián, de los años 70. Y a la tarde han continuado mis compañeros recogiendo los testimonios y yo me he venido a Gorri, ¿no? Eso que estamos haciendo con esas personas torturadas, de las cuales tenemos noticia de miles y muchísima información, ahora se está haciendo en Navarra, pero no se ha hecho en Asturias, no se ha hecho en Andalucía, no se ha hecho también en Valencia, han empezado en Cataluña, etc. Eso no busca una justicia punitiva, sino una justicia restaurativa. Ya nos da igual cómo se llamaban los torturadores, a los que nunca vamos a localizar, ni les vamos a enjuiciar, ni les vamos a... O sea, eso va a ser muy imposible, porque hasta se han muerto ahí. Conocemos algunos casos que se han ido muriendo este tipo, ¿no? Ha pasado demasiado tiempo. Pero sí hay una necesidad de que se conozca esa verdad, se les atienda y mirándoles a los ojos se les diga: ¿y tú qué quieres? ¿Y qué han dicho los 3 de esta mañana? Con torturas muy severas, por supuesto, todos ellos sindicalistas, gente del mundo de las fábricas, etc. No, yo lo que quiero es que esto nos quede en el olvido, que esto se haga oficial. Efectivamente, estamos en una comunidad autónoma donde hay una ley que lo permite, la ley de abusos policiales del año 2016, que ha costado un montón, y está reconociendo estos casos a estas personas. ¿Les van a dar una ley con una indemnización? No, ni la quieren. Pero que se sepa, que no pase la historia y no quede también recogida esta otra parte de nuestra propia historia. Bueno, esto es así para una cosa esta mañana, pero nos podemos ir a donde queráis. Ayer han encontrado unos restos humanos en Motriz, de la guerra civil. El equipo Aranzadi ha dado con la fosa, nunca se había hecho. Aquí enterramos a uno. Pues eso es mentira, más es verdad para ti. Entre unos días veréis como a través de TV o las autoridades, el año 36, como del año de antes de ayer por la tarde. Y para podernos defender a veces, además en tu discurso, yo me he agarrado a Manuel Reyes Mate, filósofo, ¿no?, de la Complutense de Madrid. Y esto no se lo ha discutido nadie, porque dice, si hay víctimas que tienen derechos, como puede ser el derecho a la memoria, eso significa que hay otras personas, que soy yo, que no soy víctima, que tengo deberes. En tanto que unos tienen derechos, otros tienen deberes. Y vuelvo a mirar a la alcaldesa, le digo, la alcaldesa de este municipio, toda la corporación municipal, todos los que estáis aquí, mi director de departamento, mi decano, mi rectora, mi amigo, mi prima, todos tenemos deberes. Porque hay otros que tienen derechos. Y que cada uno se aplique el cuento de qué es lo que le toca hacer en ese camino precisamente de promover lo que son esos deberes. Esto es muy importante. Si lees la primera parte del texto, pues no lo dudas. Y cuando te das cuenta, la sociedad tiene el deber de, claro, es que es así, es que la universidad, es española, pero toda ella tiene el deber de aplicar a sus profesionales si hay necesidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú tienes una universidad, no voy a decir cuál, en España, tiene una universidad con un laboratorio de genética forense muy bueno, y han dicho en ese laboratorio que no van a estudiar ningún resto que sea de un republicano o de alguien de izquierdas. Ya te creíste, ¿no? Alguien tenía que ver, ¿cómo? ¿Pero por qué? Bueno. Y entonces, ¿qué es esto de verdad, justicia y reparación? Pues bueno, yo aspiro, vivo en un mundo, aspiro a esto, se está dando, hay pasos que se han dado
de la institución que aquí llamamos Gobierno Vasco y por qué decisiones del Parlamento Vasco, a que la verdad se haga oficial. La verdad se haga además oficial. Esto no es una cuestión de la universidad o de un investigador, sino que se haga oficial, que tenga un reconocimiento. La oficialidad la puede hacer el Ayuntamiento de Gorliz. Si un día se plantea, y en nuestro pueblo ¿qué ha ocurrido? Lo analizan, lo someten a la discrepancia, al debate, a la deliberación, y llega un momento al final que la historia mejor dice a propósito de lo que ha ocurrido en el tiempo de la dictadura es esta. Y les cuesta 0 euros a la corporación municipal dejar constancia en un pleno de que la realidad lo que se ha vivido en este municipio es esta, con tantas personas apaleadas, con tantos crímenes, atentados y lo que tú quieras. Eso se está haciendo ya en los municipios. Y en cuanto que el ayuntamiento haga eso, oficializa el dato. Para que se me entienda un poco más, todos sabíamos, habrá gente aquí que sea historiadora, quiénes eran los españoles que murieron en los campos de concentración de Mauthausen. Sabido, pero no era oficial. España nunca ha reconocido a esos españoles que murieron allí, hasta que hace como 2 años y medio o 3 sale en el boletín oficial del Estado la lista de todos los españoles que murieron en el campo de concentración de Mauthausen. A partir de ese instante, esa información tiene carácter oficial. Ah, que tiene un error en un apellido, me da lo mismo. Pero eso no se había hecho nunca antes. Y esos son los pasos en los que yo creo y para los que estoy en este momento pensando en lo que me quede de vida profesional. Al menos que la información que se genera adquiera el marchamo de realidad, de verdad, etc. Bueno, después estaría la Administración de Justicia, que lo que tiene que hacer es introducir garantías y tutelar este asunto. Y seguramente podemos hablar luego, alguno va a hacer la pregunta, ¿y qué pasa con la ley de amnistía? Entonces no se va a poder juzgar a nadie, no es tan fácil, dicen los juristas, algunos dicen que es bastante difícil, juzgarlos en el sentido de banquillo de los acusados, derecho a la defensa, petición de penas de cárcel, etc. Y después estaría el ejercicio de reparación. Y la reparación tiene 2 caminos, que es el reconocimiento social y el reconocimiento institucional. Y aquí vivimos en una Euskadi, País Vasco, o como le queramos llamar, donde hay víctimas que tienen reconocimiento social y les falta el institucional, y hay otras víctimas que tienen reconocimiento institucional y les falta el social. ¿Se me entiende? Sí. Ese es el tema. Por lo tanto, las políticas de memoria, tienen que ir pensadas precisamente en qué me toca a mí o podemos hacer para hacer, en fin, para dar a la gente lo que le falta. ¿No? Hay una canción por ahí que dice algo así, ¿no? La gente lo que necesita es aquello que le falta. A algunos les falta una cosa y a otros les falta otra. Bueno, ahí estamos, y si hablamos de víctimas con resultado de muerte, es decir, fusilados y desaparecidos, pues ¿qué vamos a decir? Que nosotros empezamos el año 2000, pero es que desde el final de la guerra ya hubo planes concretos para exhumar a los que murieron por Dios y por España. Hubo una fiscalía especial que investigó y persiguió a los republicanos que habían cometido también crímenes. Y por esa razón fueron especialmente perseguidos. Así que se exhumaron cantidades innumerables de víctimas del lado franquista. Recientemente se ha leído una tesis doctoral con una chica en Madrid que analiza esa situación para Madrid. El tema tiene unas proporciones increíbles. La España destruida en la inmediata posguerra, con hambre y sin infraestructuras, los franquistas no dudaron en poner en marcha una maquinaria de exhumación y de análisis, como que entonces se podía hacer, precisamente para criticar estos asuntos. Nos metemos en la dictadura, avanzan los años, ha habido de varios caídos, se exhuman en España 33.000 cuerpos. Sabemos de qué localidades se llevaron los restos, esto es un problema, a ver qué hacemos ahí, porque hay gente que lo ha reclamado. En total hay 100 y pico familias de España que han reclamado que les devuelvan los restos, de la comunidad autónoma de País Vasco son unos 40. Y estamos atascados porque hay una serie de recursos de gente muy de extrema derecha que no quiere que eso se toque porque dice que hay que preservar la paz de los muertos. Ahí, bueno. Hay una sentencia judicial la que da una salida a esto y además se reconoce la legitimidad que tienen estas familias. Ahí estamos en el año 58, que es cuando se inaugura el Rey de España. Y bueno, este asunto nos lleva a la transición
Transición, bueno, muere Franco, 75, la Constitución española, España experimenta una evolución, la transición democrática hasta que logramos entrar en Europa, nos hemos situado, si no me equivoco, en el 86, da igual, esa franja de tiempo. Y es entonces cuando en algunos sitios de España se hicieron exhumaciones masivas. Navarra, La Rioja, Soria, Palencia. Hubo sitios de España donde los familiares que ya no aguantaban más tiempo, muerto Franco, sin apoyo de ningún técnico, sin apoyo institucional de nadie, pero siendo debidamente vigilados por la Guardia Civil, se echaron al monte, sabían perfectamente dónde están las fosas, eso sí que lo sabían, que recordaban perfectamente los sitios, y había muchos protagonistas, en el lado derecho de los árboles, entrando a la finca a la derecha, hicieron exhumaciones masivas. ¿Pero qué pasó? Tejero y 150 guardias civiles se asaltan en el Congreso de los Diputados. Se puso un golpe de Estado y se cortó. En el año 81 se cortó todo este ánimo, se cortó. Si no hubiera sido por la intervención del golpe de Estado de Tejero famoso, ¿acaso hoy en España no quedaba ni una fosa? Porque este movimiento de memoria histórica vinculado a las víctimas con resultado de muerte, fosas comunes, ya estaba en funcionamiento desde el año 78. De esto nos quedan fotografías en blanco y negro, algunos textos, pero no hay informes técnicos. En ese momento no se hablaba de la indicación del puerto, lo que se trataba es de rescatarlos de un lugar indecente, como podía ser, o no sé qué esquina del monte, para llevarlos a algunos cementerios. Un tema también que estamos tratando un poco de aclararlo, porque esto fue por toda España, pero especialmente en zonas donde había mucha gente sindicada, que eran trabajadores del campo, que tenían conciencia de izquierdas, y que cuando llegó el año 36, precisamente fueron a la ribera del Duero, la ribera del Ebro, trabajadores que eran campesinos, pero que a su vez hacían trabajos para gente que tenía más recursos. Así nos vamos entonces al año 81, el tema se corta, se duerme, y es de ahí que el Ministerio de Defensa en España, estamos en el año 96, el Ministerio de Defensa, con el dinero de todos aquí presentes, pone en marcha un plan para buscar a los españoles que murieron en el frente soviético, que fueron a luchar con la División Azul. No sé, bueno, 8.000 españoles los que murieron, una barbaridad, ¿no? Que están enterrados en aquella parte del mundo, que están enterrados con un uniforme que les llaman los alemanes, con placas de identificación. Pues fijaros, de esa historia, de la que aquí ahora nadie quiere hablar, estaba ya funcionando antes de que nosotros empezásemos. Se han recuperado casi 3.000 esqueletos, no es una tontería, 3.000. Y se han identificado casi a todos, porque llevaban la chapa de identificación que les llaman los alemanes. Se han repatriado incluso a España pues, unas decenas de ellos. Y precisamente esto era así cuando de pronto algún familiar dijo, ¿y qué es lo mío? Y a nosotros cuando nos toca. Se está haciendo todo este asunto y están ahora exhumando con forenses en la antigua Unión Soviética. Y la cuneta de mi pueblo no es más fácil. Y ahí entonces, cuando en el año 2000, por más razones que esta también pesa, se empieza a hablar de estas fosas y se produce la primera exhumación en Renata del Bierzo. Nosotros estuvimos allí porque nos llamaron, porque nos dedicamos un poco a este tema de forense. Nos impresionó también a nosotros mucho y así arrancó. La cuestión fue muy impresionante en aquella fosa, luego se ha repetido alguna vez, pero ya muy pocas veces, que estoy haciendo una exhumación y venga un anciano con un bastón y te diga, yo soy unos que enterra a los muertos. Ya no era cuestión de bisnietos. Es que aquí estaban los protagonistas, que era un chaval en el pueblo al cual los falangistas le obligaron a hacer una zanja y enterró los cadáveres y era protagonista. Aquello causó una impresión a los familiares de mucho cuidado, porque tienes, por lo tanto, parece que no ha pasado ni siquiera el tiempo. Y entonces nos metemos en el año 2000, para el 2007 tenemos la ley de memoria histórica, y ahora el 2022 saldrá adelante, yo creo que sí, la ley de memoria democrática. Vamos a ver un poco las cifras. ¿De qué estamos hablando? Si nos olvidamos de los muertos en combate y de la gente que murió en los campos de concentración, los republicanos causaron 49.000 desaparecidos, pero los franquistas causaron cerca de 140.000. Los del lado aquí, que veis sobre el lado de la derecha, esos fueron estudiados por los franquistas, os lo estaba diciendo. Sabéis que a esas familias se les procuró puesto de trabajo, una beca, se les dio una manera de, en fin, entendiendo también la desgracia que habían sufrido, ¿no?
Pero claro, toda esa otra columna de los 140.000 estaba pendiente. O sea, pendientes a las excepciones que yo os estoy planteando. Para el País Vasco, los franquistas asesinaron cerca de 2.000 personas. Por la cara. No estoy hablando ahora de... Ahora voy a hablar de esto porque también es una cosa que una cosa es la víctima y otra cosa es el desaparecido. No es lo mismo. Pero no obstante, también en el País Vasco se produjeron, lo he dicho 1900, pero en el País Vasco se produjeron casi 1.000 asesinatos por la cara, provocados por los republicanos. Vale. Y tenemos algunos datos. Bueno, esto ya nos voy a aburrir porque lo tendríamos ahí incluso con qué autores, que son todos historiadores del mundo de la historia contemporánea, han ido analizando un poco al amparo de este movimiento de memoria histórica. O sea, se estaba trabajando ya, no digo que no, pero ahora se ha centrado mucho y está muy bien, nos viene bien, quiero decir, pues para cada provincia de España. Ahí tenemos los datos, ahora da un poco igual. Claro. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hemos procurado recuperar algunas de estas víctimas. Desde el año 2000, ahí está, con la primera fosa. Y estas son las víctimas que hemos recuperado. En el año 2017 víctimas. El año pasado, 1055. Lo que veis ahí marcado con unos rectángulos en líneas azules son las franjas en que ha habido financiación de la Administración General del Estado. En la época de Rodríguez Zapatero y la actual época de Pedro Sánchez. Unidos Podemos y el Partido Socialista. Las otras franjas tienen que ver con el gobierno del Partido Popular. En los tiempos en que no ha habido, en que gobernaba el Partido Popular, sabéis que no se pusieron recursos y veis cómo iba ascendiendo las columnas de víctimas que se iban recuperando, con fosas también, y en el año 2013 veis cómo cae, ¿no? Porque se cortó la financiación. ¿Y qué pasó entonces? Que reaccionaron ya definitivamente las comunidades autónomas. La del País Vasco había reaccionado prácticamente desde el año 2000. Pero algunas comunidades autónomas, con gente con sensibilidad, dijo, ¿cómo que la Administración General del Estado no quiere apoyar esto? Pues nos metemos. Y se metió decididamente. Bueno, otras comunidades autónomas. Este es el momento en el que todavía siguen existiendo muchas dudas. En Madrid, en Murcia, en algunas comunidades autónomas, pues, todavía no ven estas bondades. El tema entonces empieza a crecer. En Navarra se produce el fenómeno que dicen, que no quiero gobierno en Navarra, pues los ayuntamientos nos metemos con este asunto. A ver, ¿cómo se hace esto? Ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas nos llevan a que a partir del año 19-20 se produce más apoyo institucional, económico, y entonces se han incrementado las exhumaciones. En este momento tenemos en España unas 300 fosas comunes en funcionamiento. Análisis de restos de laboratorio, búsqueda de una fosa, prospección en la otra, exhumación, etc. En estos mismos momentos hay varias que se están exhumando, sobre todo en el sur de España, porque es en Andalucía donde más asesinatos se producen. En Andalucía hicieron desaparecer a 54.000 personas. Córdoba ciudad, 3.000. Provincia de Córdoba, otros 3.000. Unas cifras increíbles. Entonces aquí viene otro asunto del que también habrá que hablar un poco. ¿Qué es esto del desaparecido? ¿Cuántos son? Etcétera. Nosotros hemos distribuido la categoría de persona que muere víctima del franquismo o del no franquismo con la forma en que veis aquí. Fallecidos en acción de guerra, que pueden ser combatientes o no combatientes. Una mujer que muere en un bombardeo ochandiano es un fallecido en acción de guerra no combatiente. Un gudari miliciano que muere en la caída de Bilbao, también por una bomba, es un fallecido en acción de guerra combatiente. Y así estamos anotando estas cuestiones, porque no es lo mismo desde el punto de vista jurídico. Ni siquiera cuando Naciones Unidas pregunta, bueno, están hablando aquí de no sé cuántos miles de desaparecidos, eso es una cosa, pero ¿cuántos eran precisamente detenidos hechos desaparecer, delito que no prescribe? ¿Y cuántos murieron en las cárceles? Por eso es esta tabla que utilizamos. Ejecuciones extrajudiciales. Estos sí son los verdaderos detenidos desaparecidos. A los que más atención les prestamos. Personas que les han detenido, les han hecho desaparecer, los han entrado en una cosa común, como las que hemos visto por ahí, y no les han inscrito en el registro civil. Reúnes todas las condiciones para ser declarado un detenido una ejecución extrajudicial. Después tenemos ejecuciones sumarias, un poco de posguerra, miles de personas, claro, los que ganaron la guerra celebraron juicios completamente irregulares y se van por delante de manera vengativa a muchísimas miles de personas, que no es lo mismo que sea un detenido desaparecido
y un muerto en combate. Después tenemos muertos en cautividad, la gente que murió en la cárcel, que es una víctima de esta situación, pero bueno, murió por tuberculosis y por pena y por hambre, entonces es una víctima, reconocemos ese derecho como víctima de esta cuestión, y pues podemos poner otras causas. Y como la memoria es democrática, y esto no tiene todo el mundo, ¿por qué no vamos a hacer el listado para el lado de los republicanos y para los sublevados? Lo interesante de esta columna aquí es que ya está hecha. Que se sabe cómo va a ser. De este lado aquí, esa está muy fácil. Bueno, pues de los 11.000 esqueletos que hemos exhumado desde el año 2000, que es una barbaridad, cuando esto se lo decimos a colegas, les decimos, mira, en 22 años hemos abierto 900 fosas comunes en toda España y hemos recuperado 11.000 esqueletos, pues se quedan a cuadros. Una 901 va a ser la de Motrico, en una semana, ¿no? Bueno, pues tenemos que las víctimas que hemos encontrado ahí abajo son ejecuciones extrajudiciales y sumarias, el 90%. Muertos en cautividad, un 3%. Yo esto ni lo había pensado. Cuando empezamos con esta tarea yo no me imaginaba que nos íbamos a ir a la Puerta de San Cristóbal o a otras prisiones, puede ser también en Balmaceda, etcétera, donde se han hecho algunas de las tareas de personas que estaban injustamente tratadas y que murieron de pena, que se merecen un respeto. Son el 3% de los 11.000 esqueletos que hemos encontrado así. Vale. Y fallecidos en combate, el 6%. Sabéis que en Begoña hemos encontrado una fosa, pues un montón, y pensamos que había 4, de 4 nada, ahora apareció todos, bueno, más o menos, son las cifras que estamos manejando. Y si nos vamos al País Vasco, la realidad es aproximadamente esta. Por el lado de los sublevados, murieron en acción de guerra, siendo combatientes 7.000. Ahí están los carlistas de los que hablabas tú también, ¿no? Una cantidad enorme. Fallecidos en acción de guerra. Me estoy equivocando. Causados por los sublevados. Bueno, que murieron en acción. Los propios republicanos también, personas no combatientes, ocasionaron la muerte de 1.361 personas. Ejecuciones extrajudiciales, 1.500. Sumarias, 900. Me estoy equivocando, pero una columna. Quiero decir que las cifras aquí en la Comunidad Autónoma las tenemos ya bastante medidas. ¿Por qué? Porque existe el Instituto Gogora, se han mirado todos los registros civiles, se han prospectado mucha información, ha colaborado todo el mundo. Ahora colabora todo el mundo. ¿Tú sabes, recuerdas, Xavi, cuando un buen día en Guernica, la jueza de Guernica, ahora llega a preguntar por estos datos, ¿cuánta gente murió por la de Guernica? Vamos a ver el registro civil de Guernica. Y nos dijo la jueza, no reconozco la legitimidad del gobierno vasco para interesarse por estos temas. Mientras yo sea juez aquí, no pienso facilitarles ningún dato, ni información, ni acceso alguno al archivo. Sí, tranquilamente. Oye, fíjate tú, democracia, desde ayer. ¿Qué hicimos nosotros? Para que el escrito enviarlo al Grupo Parlamentario Vasco a Madrid, hicieron una pregunta. No, señor Ministro de Justicia, mire usted, una vergüenza, le descalificaron a la juez. Los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia descalificaron a la juez. Luego la juez se fue de aquí. Igual tenemos la culpa los demás. Vale. En todo caso, estas cifras para Navarra no están claras, pero causadas por los republicanos son 4.500 y causadas por los sublevados, causadas por los republicanos como combatientes, o sea, requetés, en todo el escenario bélico de España, navarros, mueren 4.500, un montón. Pero los fascistas navarros se llevaron por delante en ejecuciones particularmente extrajudiciales a 3.000 y un poco. 3.000 y un poco. Bueno, con esto me entendéis que estamos midiendo esta cuestión y ya tenemos todos estos datos, que hemos hecho el mapa de fosas, que hay fosas que no las encontramos, y así va evolucionando todo al tiempo. Y por el acuerdo del Parlamento Vasco se crea el Instituto de Derechos Humanos y Convivencia Gogora. En Gogora se decide dividir el tiempo pasado en dos etapas, la memoria histórica y la memoria reciente. La memoria histórica va hasta el año 75, muerte de Franco, y la memoria reciente va, lo que hemos vivido aquí, entre el año 60 y la actualidad. Y ahí se encajan los proyectos. ¿De torturas? Memoria reciente. ¿De fosa en Motrico? Memoria histórica. Digamos que es la manera también para poder distribuir esta información. Y ya voy a acabar con unas imágenes para deciros que este asunto no es nada fácil. Nosotros
nos acercamos con una posición técnica, nos ponemos una bata blanca, tenemos un laboratorio, nos llamamos la boca, parece que esto es científico, llenamos la boca con esa palabra, más. Y lo que hacemos es intentar identificar, establecer la causa de la muerte y las circunstancias que rodearon a estos fallecidos. Con respecto a la identificación, os digo algunos datos, porque no es tan fácil. Esto es un republicano del que no queda en la tierra nada más que los dientes. Todo el esqueleto ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque si el terreno es ácido, pues si hay raíces de los árboles, eso degrada muchísimo los restos. Cualquier elemento orgánico, el ADN, de los huesos prácticamente a veces no queda más que un rastro, una silueta, un residuo de la persona. Es triste, pero esto es así. Tiene algunas limitaciones. Cuando llevamos los dientes al laboratorio, el que vemos ahí a la izquierda es un diente bueno para extraer ADN. El ADN puede estar ahí dentro, en la cámara pulpar y en las partes del esqueleto, o puede ser el diente estropeado, como veis aquí un poco más a la derecha, y en consecuencia ahí no se puede obtener ADN. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque del 10% de los esqueletos que estamos sacando en la Tierra no logramos extraer ADN. Así que se van a quedar sin publicar muchos. Hay más problemas además, pero hay un 10% donde no hay manera de obtener ADN. Esto son los 80 años de tiempo. Y lo que veis arriba es un radio humano, el radio es un hueso que está en el brazo, el del medio es otro radio humano y el de abajo es otro radio humano, del mismo sitio. A veces incluso en la misma fosa, unos restos están medio bien conservados, otros están muy mal. El que está más abajo está peor, el que se ha quedado un poco más al lado y le ha salvado las corrientes de humedad y de agua o las raíces igual está bien. Esto hasta que no te metes no lo puedes saber. Pero hay que tenerlo en cuenta. A veces no queda más que esto, un residuo de esquirlas inapreciables que parece que ni siquiera sean huesos, el hueso humano, donde igual de alguna de las esquirlas logras obtener ADN. Se hacen intentos para extraer el ADN, varios intentos, y claro, si no sale, pues no va a salir. Por hoy. Igual una técnica dentro de 12 años permitiría extraer ADN en sitios donde ahora no se puede conseguir técnicamente. Esa es una cuestión, pero otro problema que tenemos aquí es el tiempo transcurrido, porque la gente llega a hacer la comparación con América Latina. No, es que en América Latina los desaparecidos chilenos del año 73, el desaparecido puede que su padre y su madre todavía vivan. Bueno, claro, de un republicano del año 36, ni su padre ni su madre viven. Seguro que no vive ningún hermano ni hermana. Si además era un varón joven y no tuvo hijos, a lo más que puedes intentar es a buscar sobrinos. ¿Sobrinos hijos de qué? ¿De hermano o de hermano? Y todo esto hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que hacer el pedigrí, el árbol genealógico, porque nosotros estamos ya casi con una tercera generación a la que ahora le tomamos las muestras de los hijos, quiero decir, para hacer cotejo a la comparación. Y no es nada fácil. Cuanto más te estás alejando, los resultados no van a ser tan buenos. Este es un problema. Luego además hay muchas familias que no buscan a su desaparecido. No saben ni dónde están. Los datos han recogido a los familiares que se han acercado ahora, tenemos un laboratorio en la Universidad del País Vasco, se toman las muestras, se conservan, por si un día precisamente, como el ejemplo de Motrico, que está en la semana, vaya a resultar que des en el clavo. Pero esa es otra de las limitaciones. Bueno, pongo esto aquí, no os voy a complicar la vida, para deciros que cualquiera de los que está en esta sala tiene en cada célula humana hay ADN como en dos sitios, en el núcleo y en las mitocondrias. Y como por cada célula hay un solo núcleo, pero miles de mitocondrias, tienes mucho más ADN mitocondrial que nuclear, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el ADN mitocondrial solamente se hereda a través de las mujeres. Así que todos los que estáis en esta sala tenéis el mismo ADN mitocondrial que todos vuestros hermanos y hermanas. Pero para la siguiente generación, el ADN que viene de vuestra madre solo lo van a poder transferir las mujeres. Anda. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Y cuando nos vamos al ADN nuclear, en el cromosoma Y, pues que solamente los hombres, con cromosoma Y, podemos pasar a la siguiente generación ese cromosoma Y. Y solo varones. Así que si el desaparecido tuvo un hijo, que a su vez tiene un nieto que es varón, es bastante fácil este asunto. No siempre se va a cumplir. Bueno, esto es mucho más complicado. Y si el fallecido no ha tenido hijos y nos vamos a un hermano, pues buscamos a los sobrinos varones en segunda o tercera generación para intentar hacer ese cotejo. Bueno, creo que me entendí lo que es decir. Acabo con estas imágenes. Esta es una fosa
fácil, ahí hay una persona fácil de llevar al laboratorio, de establecer la causa de muerte, porque esta causa de muerte es todavía más fácil que la identificación. Ahí está el impacto con un proyectil de arma de fuego, y hemos visto fosas de todo, fosas las que queráis, de todas las formas, en pozos, en no pozos. Hemos vaciado pozos de mina inundados de agua con motobombas para sacar todo el agua para llegar a los restos, y encima se han logrado identificar. Hemos sacado toneladas de basura de algunos sitios donde el lugar donde estaba la fosa se convirtió en el vertedero de basuras del pueblo, y etcétera, etcétera, etcétera. Cosas, como suelo decir, tan fácil como esta, como cada esqueleto está separado de los demás, en un fin de semana haces toda la tarea, porque cada profesional se pone a trabajar en frente de un esqueleto y como no hay interferencias con los de al lado, en 24 horas se ha acabado. Pero si no están amontonados, ya la cosa se complica. Como pues esta misma fosa, donde ya tienes que ir más despacio, porque lo importante es sacarlos de ahí individualizadamente para que luego en el laboratorio se hagan los completos. Fosas como esta, en el fondo de un calero, o estas otras. Bueno, en fin, al final, incluso en la fase de exhumación, ya interpretas los impactos de proyectiles, incluso la munición que pueda aparecer, los objetos personales, se traslada al laboratorio, se reconstruyen los cráneos, se puede interpretar, pues que en este caso hay 2 disparos, se hacen estos esquemas que pasan a esos informes forenses. Y aquí lo que veis es una mandíbula rota como consecuencia de un disparo, que en el laboratorio más o menos se ve así, cuando reconstruyes la mandíbula. De esos dientes se podría extraer ADN, pues bueno, muy bien. Hay un brazo que está roto, que no parece que sea por un disparo, puede ser un golpe, o lo han tirado, o lo han golpeado con un fusil de lado, le han reventado el brazo, por debajo del hombro. Este es otro brazo que está también roto. Y vas haciendo el ojo, a lo que llamamos la patología. Eso es un impacto por un proyectil de arma de fuego por debajo de la rodilla. La rodilla, y aquí estaría el tobillo. Ahí están los huesos rotos como consecuencia del disparo, una cosa que es igual a la que nos podría ocurrir hoy día. Bueno, en todo caso, ahí están los restos, y también hay un disparo en la pierna está completamente rota, impactos en el esternón, etc. Bueno, yo acabo diciéndoos que esto, como no tiene fin, y da en cada ejemplo también para una novela o un guion cinematográfico, pues ¿qué nos iba a decir que un buen día, ya fue del año 2004, claro, este honrado alcalde de Fontanosas recibió una carta enviada desde Barcelona. Y el que escribe la carta de forma anónima le dice que él, cuando estaba haciendo el servicio militar, el año 1941, se vio obligado a fusilar en ese pueblo a varias personas. Dice la carta, entre ellos había un menor de edad. Y dice dónde los enterraron. Y termina más o menos diciendo, creo que ha llegado el momento, ese es el tema, creo que ha llegado el momento para que se pueda hacer algo en favor de esas familias. El alcalde podía haber tirado la carta a la papelera y nunca hubiera habido ningún movimiento. Pero el alcalde se lo tomó en serio, nos llamó, fuimos así, que efectivamente salieron los restos, efectivamente salió el menor de 12 años. Aparecieron finalmente los familiares del pueblo, campesinos, pobres, que nunca se habían atrevido ni a hablar de este asunto, aparecieron, y en fin, y la cosa fue exitosa. Al finalizar se hicieron entrega de los restos, se les inhumó, ahí está el alcalde, los familiares colocaron su mano junto al cemento Portland a sellar la tumba, como en ese gesto de comunicación muy simbólico que solamente lo hace en su mano, y aquí está Xavi grabando todo esto en vídeo, que es lo que nos ha acompañado durante tantos años, porque nosotros lo que tenemos que hacer es documentar esta realidad para poderla explicar. Un forense tiene que ser demostrativo de aquello que dice. Si yo no puedo ser demostrativo de aquello que digo, mejor me callo. Y esto es muy importante, entonces el registro y la documentación. Aquí nos volvemos a encontrar y quizá lo que hemos logrado, aparte de quitar muchos miedos, abrir como un abanico todo esto que llamamos de memoria histórica, se ha abierto, como digo, no. Antes decía Almodóvar, ha hecho una película, se va a hacer otra, poetas, cantantes, músicos de rock, obras de teatro, ¿quién nos lo iba a decir en el año 2004? Pues allí veis una fotografía de los años 70, con los familiares convertidos en expertos, a esta otra fotografía, además de ser en color, lo que nos lleva es a la participación de gente universitaria, gente joven, etc. Bueno, allí veis a los familiares con un cráneo y con un disparo en la cabeza que sueñan pensando que ese puede ser su padre y que están tratando de interpretarse los edificios de entrada o salida, con lo que hoy día se puede hacer todo esto también con un fin directo. Acabo con este mapa, es la de siempre. Todas las fosas son de carne y de hueso. Yo no conozco ninguna fosa solo de huesos. Todas las fosas son de carne y hueso. La carne la ponen los familiares.
que se convierten en víctimas desatendidas, incluso en tiempo democrático, y para las cuales pues, yo creo que tenemos esa obligación de memoria y demás cosas. Y me paro aquí. Eskerrik asko batez be Gorizeko udalari, kultura sailako arduradunei, hau prestatzeratik, eskerrik asko Paco eta Vicentei egoteagatik, eta baina batez zuei guzti etortzeratik. Para mí es un lujo estar con Vicente y con Paco porque tanto ellos como sus trabajos de investigación son de alguna manera la base o el fundamento en el que se basa mi trabajo de estos últimos 20 años. En el caso de Paco, porque trabajé en la Sociedad de Ciencias Avanzadas desde aquellos inicios del año 2002 en adelante, de manera directa, con una experiencia directa, una oportunidad muy importante para poder desarrollar todo aquel trabajo y teorizar. Y en el caso de Vicente, porque cuando empecé en aquel momento en Aranzadi, en aquel año 2002, en aquella nebulosa, en aquella más incertidumbre que certidumbre, que había tanto trabajo por hacer, tanto trabajo por diseñar, ¿no? Tanto procedimiento por diseñar, inscribí mi tesis doctoral y ahí pues Vicente, que ya venía de muchos años de estar investigando el campo de la memoria como materia, como fenómeno de las ciencias sociales, pues me puso en la pista de varios autores que fueron fundamentales para aclararme y afrontar el trabajo allí de otra manera. Yo no tengo, ellos la ventaja que tienen que son profesores y tienen mayor elocuencia que yo a la hora de dar las explicaciones. Y luego, como ya ha dicho Vicente, después de esa ayuda con la tesis, con la publicación del libro, como editor, y cuando uno habla de editor, editor es asesor, orientador, director, incluso psicoterapeuta, ¿no? La memoria traumática se podría definir como la presencia colectiva de un sufrimiento padecido. Esto, esta aparente, sencilla definición engloba un entramado muy complejo, lleno de matices y lleno de condicionantes. De entrada, estaríamos hablando de dos espacios temporales. Por un lado, esto es importante porque esto ha generado mucha confusión. Por un lado, el espacio en donde se desarrollan los hechos en el pasado, y por otro lado, en el que se activan los recuerdos, en el que se elabora la memoria. Que hay, entre ambos espacios temporales, hay un periodo de maduración, de latencia, que decía Freud, en el caso de la memoria traumática. Y además estamos hablando de una presencia colectiva. Esto implica que además haya una... debe llevar acompañado un proceso de socialización y de comunicación necesaria para generar una identidad colectiva en torno a un sufrimiento común padecido en un momento determinado. Porque aquí estaríamos hablando todo el rato de violencia sociopolítica del pasado, en donde se han producido vulneraciones de los derechos humanos, en donde se ha generado sufrimiento, hay personas como consecuencia que van a cargar con un sufrimiento, hay como resultado hay víctimas. La distancia conceptual desde el momento en que se producen los hechos y se construye, se elabora el recuerdo, se activa el recuerdo colectivo, es infinita, está llena, como decía, de matices, de variables, de condicionantes, y eso ha sido precisamente el objeto de estudio que he recogido en esta publicación, basándome, como decía, en todo lo experimentado en la Sociedad de Ciencias Avanzadas, en aquel proyecto de investigación y búsqueda de los desaparecidos y la teorización posterior. Y además lo he acompañado con otras dos situaciones de violencia sociopolítica, como es la SOA, el Holocausto, y las represiones de Latinoamérica, pero concretamente la de la dictadura militar de Argentina.
yo el tema, el proyecto, el proceso de recuperación de la memoria histórica, que ya lo ha explicado Paco, solamente quiero hacer un par de apuntes desde la perspectiva de la memoria traumática. Como decía, que comenzó el año 2000 y tuvo dos, para que tuviera, desde mi punto de vista, para que tuviera éxito, para que tuviera una proyección y una continuidad en el tiempo y tuviera los resultados que ya nos ha explicado Paco, creo que hay dos características fundamentales. Una es la utilización de los métodos científicos a la hora de extraer los cuerpos, con la posibilidad de la identificación, la individualización y el informe forense, los informes forenses que se elaboran con la reconstrucción de alguna manera, a través de las heridas, la reconstrucción de lo ocurrido. Y con el trabajo metódico del laboratorio, con las pruebas de ADN de cara a la identificación. Esto es una de las características que identifica a esta nueva era, digamos, que comenzó en el año 2000. Respecto a este grupo que ha citado Paco, de este grupo de exhumaciones que tiene lugar a finales de los 70, principios de los 80, donde son los propios familiares, con aperos del abrazo, los que van a llevar a cabo las exhumaciones y con la, por lo tanto, la imposibilidad de llevar a cabo una individualización, ni siquiera una identificación. Lo que hacían posteriormente eran enterramientos conjuntos y ellos de alguna manera dicen que lo que perseguían era saldar una deuda pendiente con los familiares represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo. Por lo tanto, en aquel primer periodo grupo de exhumaciones, en esos pocos años, no se elaboraron ningún tipo de memoria, no se elaboró ningún tipo de relato. La voz del tramo no estuvo presente. Y esta es la segunda característica que define o que diferencia es decir, que no hubo, en este caso, un proceso de socialización y de comunicación. Ni siquiera se elaboró un relato de lo que había ocurrido con las personas que habían rescatado, que habían recuperado. Esta es la segunda distinción que haría yo del proceso del presente siglo con aquel grupo de exhumaciones. Aquí volvemos otra vez, esto es el año 2002, en Piedrafita de Babia, una exhumación que, como veis, está plagada de medios de comunicación. Entonces, a partir de ahí, la participación de los medios, la cobertura mediática de aquella exhumación, en donde se elaboraron diferentes noticias, artículos, reportajes y demás, por primera vez va a estar presente estos relatos, va a recoger la voz de la víctima, la voz del trauma, la voz de las personas vinculadas a esos hechos. Bien, y yo marcaría como tres directrices para dar esta explicación, acercándome a lo que se recoge en el libro, y que sería como tres problemáticas: la memoria vinculada al tiempo, la representación de la ausencia y el trauma presente o la memoria traumática. En relación a la memoria, cuando estamos hablando de la memoria de un acontecimiento violento que ha tenido lugar 60, 70, 80 años atrás, como la represión de la Guerra Civil o las represiones latinoamericanas, ¿de qué estamos hablando? ¿De pasado o de presente? Como he dicho, hay que diferenciar dos momentos. Uno, el que tiene que ver con el desarrollo de los hechos, de los acontecimientos donde se ejerce la represión, la violencia, frente a un momento indefinido después en el tiempo, en donde se activan los recuerdos. Por lo tanto, el tratamiento de ambos espacios va a ser diferente. Por un lado, estaría el trabajo de reconstrucción a través de todos los vestigios, objetivos, documentos, registros, archivos y demás, para llevar a cabo una reconstrucción del relato de lo ocurrido, como hacen los historiadores, por ejemplo, frente a una construcción a partir de la activación de ese recuerdo, a partir de la memoria, que puede ser 60, 70 años después, como ha ocurrido en la Guerra Civil y en otros conflictos. Por lo tanto, en relación a la realidad, estaríamos hablando del desarrollo del episodio frente a la memoria de la experiencia. En el primer caso se busca una correspondencia factual, se busca hacer una reconstrucción para saber lo que ha ocurrido, y por otro lado, no la factualidad, la
correspondencia con los hechos no es el objetivo principal, porque en todo caso estaría siendo una factualidad del momento que se está llevando a cabo ese testimonio, se está elaborando esa memoria. En este caso, pues, lo que nace aquí a partir del año 2000, del año 2002 en adelante. Es decir, el testigo que puede atestar porque ha sido testigo de una situación como de manera directa o indirecta frente al testimonio de trauma que no tiene siquiera que haber vivido los hechos, pero sí las consecuencias, sí afectado por las consecuencias de aquellos hechos. En las tres situaciones que yo he elegido para hacer el trabajo, han tenido en común que los ejecutores, además de la aniquilación física de las personas, esa aniquilación física ha llevado pareja el borrado de todo tipo de huellas, de todo tipo de vestigios, para que no se pudiera probar después lo que había ocurrido, y no solamente eso, sino que también para que no se pudiera elevar ningún tipo de relato de lo que había ocurrido. Así, por ejemplo, en la Shoah, en el Holocausto, en 1942, construyeron estos crematorios y empezaron a sacar los cadáveres de las fosas comunes para quemarlos, para hacerlos polvo, para hacerlos humo, para hacerlos desaparecer y que no quedara ninguna evidencia, ningún vestigio bajo lo que el procedimiento que se llamó noche y niebla. Y además, justo tiempo antes, cuando ya veían que iban a liberar los campos, las SS quemaron todo tipo de documento, todos los registros, todos los listados y todas la posibilidad objetiva que después pudiera ser prueba para relatar lo ocurrido. Así, en el caso de los paseados, de los represaliados, yo suelo decir los represaliados de la represión franquista en la guerra civil. Igualmente, los paseos, las detenciones, cuando detenían a una persona con la excusa inocente de llevarle al cuartel a hacer unas preguntas y después el detenido no aparecía, las familias iban preguntando por él y decían que les habían dejado en libertad. Y lo que estaban haciendo era llevarlos a entornos rurales por la noche, normalmente en otra jurisdicción, para acabar con ellos, para fusilarlos sin ningún tipo de testigo, enterrándolos en fosas comunes, a veces incluso con cal viva. Así esta fosa, que además apareció antes en las fotos de Paco, esta fosa común al borde de una carretera. Y en el caso de Argentina, en Argentina hubo una dictadura militar que duró desde la última dictadura militar, que duró desde el año 1976 hasta 1983. Los militares se levantaron y con la objetivo de poner en marcha lo que llamaron el proceso de reorganización nacional. Crearon más de 500 centros de detención en donde detenían a los movimientos subversivos de aquella convulsa Argentina de aquellos años finales de los 70, principios de los 80, y los detenían y después de torturarlos y cometer atrocidades con los detenidos, tal y como se ha ido descubriendo después, hacían desaparecer sus cuerpos. Y el balance de víctimas, el limpiaron las calles, el balance de víctimas de desaparecidos fue de 30.000 personas. Ahí está Jorge Videla, que es uno de los responsables, rezando mientras se están cometiendo estas atrocidades y desaparecen 30.000 personas. Después del desarrollo de estos hechos viene la parte, el proceso de construcción de representación posterior. Entonces, en el caso de Argentina, el desaparecido. ¿Qué es un desaparecido? ¿Cómo se representa una desaparición? Podemos dibujar una persona, un animal, un objeto, pero ¿cómo dibujamos, cómo representamos un desaparecido? La mejor ¿cómo se
se dice, la mejor definición de lo que es un desaparecido la dio el propio Videla, siendo una definición totalmente esperpéntica. Tengo un vídeo de cómo lo explica, mejor que verlo, que no sé si va a funcionar bien. En tanto esté como tal, es una incógnita frente al desaparecido. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no reapareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada. La definición tan certera y tan esperpéntica al mismo tiempo de la que daba Videla por primera vez en una rueda de prensa. Ahí, por ejemplo, hay una definición muy interesante que la dieron las abuelas de la Plaza de Mayo en torno al desaparecido, que dice: la condición de desaparecido está dada por lo que de él se ignora, su cautiverio, su muerte, el destino de sus restos y, en los casos de quienes transitaron los campos de concentración y no fueron identificados, quiénes eran. Lo que se ignora, la negación es lo que lo define. Es decir, todo lo que no se sabe es lo que da forma, es lo que representa al desaparecido. Así, por ejemplo, en aquellos años, tras la dictadura militar, hubo movimientos en torno a la reivindicación de los desaparecidos, que me parecía muy interesante, que lo llevaron a cabo entre movimientos de reivindicación de los derechos humanos. Una serie de artistas con los colores de la Plaza de Mayo dibujaban siluetas y las colocaban en la vía pública, con la connotación o con la determinación por parte de las abuelas de la Plaza de Mayo, que querían mantener esa desaparición con vida, no darles por muertos, que las siluetas tenían que hacerse por los propios voluntarios y no con las fotos de los desaparecidos, y además colocarlos de manera vertical en la vía pública, porque para evitar que al dibujarlas en el suelo tuviera la connotación de estar fallecido. Y en el caso de la SOA, el caso de la representación posterior de lo ocurrido en la SOA, esto tuvo un proceso muy complejo y muy duradero, que partió desde la imposibilidad del relato de aquel dictum de Adorno que decía: no se puede hacer poesía después de Auschwitz, en la inmediata posguerra. Y después todos los trabajos, o los pocos trabajos que se iban haciendo, tenían la lupa del mundo académico, del mundo intelectual, de establecer los límites de la representación del horror. Y en todo ese proceso estaba ausente el trauma, hasta el testimonio de la experiencia. Es decir, las imágenes que grabaron los aliados en la liberación de los campos, que fueron las que aparecieron en todos los noticiarios que movieron a nivel internacional, entre estas imágenes y esta imagen, en cuanto ya aparece el sobreviviente, pasan 35 años. Por primera vez, el primero que va de alguna manera a sacar la voz de las familias, de los sobrevivientes que habían estado en los campos de exterminio y de las familiares que habían perdido a gente en los campos de exterminio, es Claude Lasman, con su trabajo que hizo durante 10 años, que llevó a la producción, a la publicación del documental SOA de 9 horas, en donde lo que va a marcar él es un cambio de paradigma, un cambio de tratamiento en torno a la representación de lo que había ocurrido bajo el nazismo, bajo el Tercer Reich. Lo que hace de alguna manera es unir la palabra, unir el espacio donde habían sucedido los hechos, aunque no hubiera vestigios, y junto con la imagen construye, digamos, un monumento que representa lo que allí había ocurrido. Y en el caso de la recuperación de la memoria histórica, nosotros dábamos forma, grabamos todo el trabajo de campo, y a partir de lo que grabamos, de lo que buscábamos, estábamos dando forma a la desaparición. Estábamos, a través de las grabaciones de campo, estábamos dando forma a aquello que estábamos buscando. Así, pues lo mismo
localización de una fosa, como decía Paco antes, un informante, pues lo grabábamos, o las propias exhumaciones que se iban llevando a cabo, y los testimonios que también, además de los trabajos que se llevaban a cabo las exhumaciones, los testimonios de las personas que se acercaban y que tenían alguna vinculación traumática con el suceso. Esta señora en esta fosa tenía a su hermano y a su padre, por ejemplo. O cualquier sobreviviente, cualquier testigo de aquellos acontecimientos violentos bajo la guerra civil, la represión franquista. Así, pues la voz del trauma, la voz de los testimonios de personas que o bien habían tenido una relación directa o indirecta con el acontecimiento violento, que eran los herederos del trauma. Y como tercer punto, resultado de los anteriores, el trauma presente, la memoria traumática, diría unas cuantas consideraciones. El silencio no genera olvido. Ningún acuerdo de silencio, ningún pacto de silencio, ninguna amnistía puede pretender construir un olvido cuando se trata de acontecimientos violentos en donde ha habido violaciones de los derechos humanos y ha habido como consecuencia víctimas. Ese silencio inicial, ante ese silencio inicial, el trauma va a pervivir en latencia, como decía Freud, hasta un tiempo de maduración, un tiempo de latencia, hasta que va a empezar a brotar por circunstancias que no son tampoco controlables en un momento determinado del tiempo. Aquí ha brotado, pues empezó a brotar a partir del año 2000. 60 y tantos años del final de la guerra, pero menos años, 20 y tantos años después del final de la dictadura, el final del franquismo, que hay historiadores que dicen que la guerra civil acabó en 1975 con la muerte de Franco, no acabó en 1939. Bien, por lo tanto, otro aspecto importante es que la narrativa se construye en el momento en que se activa el recuerdo. Esto es importante porque una persona que vive una situación violenta puede tener determinadas imágenes sueltas, inconexas, recuerdos inconexos, y en el momento que se va a activar ese recuerdo es cuando se va a estructurar la narración de la experiencia que ha tenido, es decir, 60, 70 o 80 años más tarde. Y por lo tanto va a estar condicionado por el contexto en el que se está haciendo esa narración, esa grabación en nuestro caso. Y además va a estar supeditada a la forma en que se haga, al medio que se utilice para hacerlo, a la finalidad, a los objetivos de la activación, de la grabación, de la narración. Y porque la fuente de la memoria traumática es el testimonio de la experiencia. Es decir, y estas experiencias son únicas, son personales, son subjetivas, y como tienen asociados componentes emocionales, en este caso va a haber tantos testimonios de un mismo acontecimiento como personas lo han vivido, tantas versiones como personas lo han vivido, diferente al trabajo de reconstrucción. Esto es un trabajo de construcción frente al trabajo de reconstrucción. Como esquema diría que, como ya lo he dicho antes, la violencia, aunque haya una ausencia, una desaparición, un borrado absoluto de todo tipo de vestigio, todo tipo de documento que pueda, a través del cual se pueda poner en correlación y realizar una reconstrucción de lo sucedido, nunca va a generar el olvido. Tras un periodo de latencia, como decíamos, va a generar la purga de esos testimonios y va a generar la emergencia del fenómeno conocido como la memoria traumática, que es la activación de un recuerdo colectivo en relación a un acontecimiento. Y acabo ya. Me suelen preguntar por la finalidad, por el sentido de hacer este tipo de trabajos, y bueno, se me han ocurrido dos elementos. La finalidad, pues el conocimiento de todo ese entramado que está dentro del proceso de la memoria traumática, todos los elementos, todos los condicionantes que intervienen en ese conocimiento nos va a ayudar a entender mejor otras situaciones y además nos va a ayudar a afrontar también mejor nuevos procesos que se pueden abrir a futuro.
Y en cuanto a la funcionalidad de la memoria traumática, pues que esté presente el recuerdo colectivo del sufrimiento padecido, lo que hace es evitar una banalización de lo sucedido, que a partir de esta banalización suele emerger la negación de lo sucedido en todas las crisis violentas, de situaciones violentas, de violencia sociopolítica, aparecen corrientes negacionistas con la mayor perversión moral, y por lo tanto también va a evitar la justificación de lo sucedido. Y eskerrik asko.